Muy buenas a todos, mi nombre es Roberto La Torre Roque, soy de la Facultad de Contaduría y Administración y el día de hoy vamos a ver la meta 1.2, la cual es reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y los análisis de datos. Primero vamos a identificar qué tipos de datos existen. Tenemos los datos numéricos, los cuales se desenvuelven en enteros y reales. Los enteros son números completos que no tienen componentes fraccionarios o decimales, mientras los reales son un tipo de dato formado por variables numéricas que pueden contar con una parte decimal. Las de texto se derivan en un carácter y cadena. Las de carácter son un dato formado por una unidad o símbolo que puede ser letra, número o signo de puntuación, mientras la de cadena son datos formados por conjunto de caracteres dispuestos de forma consecutiva que se representa entre comillas. Las de lógico se conocen como un tipo boolean. Ese es un tipo de dato que puede representar dos valores, ya sea verdadero o falso. Y por último tenemos los datos estadísticos, los cuales son los cualitativos, los que son datos que responden a la pregunta cuál o cuáles y se representan con letras. Un ejemplo sería los nombres y los géneros. Mientras tenemos los cuantitativos, los cuales son datos referidos a los números, ejemplo, altura, precio y edad. ¿Qué es un flujo de trabajo? Es la serie de pasos y los estados de un proceso. Esto se puede representar como una serie de pasos en una lista de verificación o como un diagrama que se visualiza todos los datos. Y aquí hay un ejemplo visual donde se puede ver cómo todo eso se desenvuelve en una cadena llegando, teniendo un inicio y un final. Esta se desenvuelve en 5 etapas. La primera es la definición del problema, donde se expone claramente qué es, qué se va a resolver y por qué. La segunda es la investigación y limpieza de datos. Aquí se examinan los datos para comprender su estructura, identificar patrones y detectar posibles problemas. La tercera es el modelo mínimo viable, utilizado para desarrollar una solución básica pero funcional, al que aborda un problema específico con el menor esfuerzo y recursos posibles. La implementación y mejoras es el cuarto paso, donde se lleva un proceso que sigue el desarrollo del modelo, donde se pone en producción el modelo y se optimiza continuamente para asegurar que siga siendo efectivo a lo largo del tiempo. Y por último, es la de operaciones de ciencia de datos, donde son un conjunto de prácticas y herramientas que permiten la implementación, escalado, automatización y mantenimiento de modelos y predicciones de ciencia de datos de manera eficiente y sostenible. Como se puede ver en la imagen, esto es un ciclo. Nunca se tiene un inicio y un final por sí, ya que cuando se termina el paso 5 se vuelve a iniciar con el paso uno. Tenemos muchas maneras de recopilar los datos, pero los más comunes son con encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observaciones, revisión de registros existentes y muestras biológicas. Todo esto nos sirve para recuperar la información y convertirlo en datos que nos pueden servir para diferentes proyectos o utilizarlos para diferentes herramientas. Tenemos diferentes formatos de los datos, los cuales más comunes son los siguientes. Es el Common Separate Values. Este es uno de los formatos más comunes para almacenar datos tabulares. Tab Separate Values son similares al primero. Las columnas aquí están separadas por tabulaciones en lugar de comas. El Excel, este es un formato de hojas de cálculo que contiene múltiples hojas, tablas y gráficos. El Structured Query Language se representa en formato de tabular mediante esquema de base de datos. El Parquet es un formato de almacenamiento de datos columnar optimizado para grandes volúmenes de datos. Las imágenes son para un contenido visual, audio para almacenar datos como dice ahí mismo, audio. El video son formato para almacenar datos de video que incluyen tanto imágenes en movimiento como audio. Los logs son archivos de texto que registran actividades de sistemas, aplicaciones o servidores. Y por último, el más común y más visto en la escuela, creo que sería el PDF, donde todo el formato se preserva en el diseño del mismo documento. El almacenamiento de datos se puede llevar de diferentes formas. El primero es en la nube, donde se resguardan los datos en un servidor de un proveedor de servicios. Los datos están guardados en un externo y no ocupas un almacenamiento físico para esto. Los datos en la red, este consiste en un almacenamiento de red usando varios dispositivos conectados a internet y a una unidad de control, que a su vez transmite los datos a una cabina de almacenamiento. Los datos de objeto, este se encarga de procesar los datos como unidades diferenciadas u objetos en un solo nivel de agrupación. Datos de archivo se basa en una jerarquía de árbol donde se desarrollan más carpetas, teniendo como un inicio y desglosándose en varias carpetas. Y por último, datos por bloque. Este se divide los datos por grupos y cada grupo cuenta con un identificador único. La ética en los datos. Con el aumento de hackeos y el auge de los problemas de análisis basados en las tecnologías de inteligencia artificial, que cada vez exigen más datos, los usuarios online van adquiriendo conciencia de los problemas en torno a la confidencialidad de sus datos.
Es por eso que el respeto de la ética de los datos ayuda a las organizaciones a gestionar los riesgos relacionados con la privacidad de los datos y a seguir mejorando las experiencias de usuario sin infringir la confidencialidad de los datos personales. Eso ha sido todo por mi parte. Aquí se encuentran las referencias utilizadas y espero que tengan un buen día.